navegantes en la red. Me gustaría en primer lugar presentar a quien me acompaña en la mesa. En primer lugar, empezando por la izquierda, Luis Pistoni. Luis Pistoni es director comercial de ODE, que como sabéis es la empresa que históricamente de siempre ha sido soporte tecnológico para la realización de esta encuesta, y además desde hace 3 o 4 o más, no sé, ya no se acuerdan de esas cosas, pues también colabora activamente como patrocinadora de este estudio. Estudio que, como sabéis, hace la asociación sin ningún ánimo de lucro y con el objetivo de difundir los resultados de forma abierta a toda la comunidad del sector de medios de comunicación, publicidad, etcétera, etcétera. Bueno, como os digo, esta es ya la 16 edición. Bueno, perdonar, y ante todo, se me olvida empezar con Luis. Fernando Santiago, que voy tan rápido. Fernando Santiago es el director técnico de IMC y responsable de la realización de este estudio, y por otro lado en la mesa Víctor Escribano, que yo creo que prácticamente desde el origen del estudio pues colabora dentro de la asociación realizando este estudio. Como decía antes, bueno, yo, Carlos Lozano, presidente ejecutivo de IMC. Como decía antes, este es un estudio de una gran antigüedad y probablemente de una dimensión sin parangón dentro de lo que es este tipo de investigaciones. La primera edición, estamos hablando del año 96, yo siempre digo que eso es la prehistoria de Internet, cuando en aquel momento pues la penetración no llegaba ni al 1%, y en todas las ediciones lo que has tratado siempre de dar es algunas líneas, algunos apuntes, incluso diría algunos titulares de por dónde va la evolución del sector de Internet. Tener en cuenta que este es un estudio de unas dimensiones muestrales importantes. En esta última edición son 24.000 la muestra que hemos conseguido para este estudio, y es un estudio dirigido, sobre todo, quien responde fundamentalmente no es el usuario habitual o normal o estándar de Internet, sino un perfil que podríamos llamar marcadores de tendencia, trendsetter. Con lo cual siempre las conclusiones de este estudio de alguna forma se ven refrendadas en la propia evolución del medio. Bueno, como he dicho, este año hemos conseguido una muestra de 24.000 entrevistas, y dentro de temas que a mí me gustaría resaltar, aunque luego Fernando va a entrar mucho más en profundidad, principales conclusiones o grandes titulares en la edición de este año, yo creo que la principal, o por lo menos la que hemos destacado dentro de la propia nota de prensa de una forma muy relevante, es que por primera vez el móvil se convierte en el primer dispositivo de acceso a Internet. Bueno, esto de alguna forma apunta a muchos otros tipos de otros ratios que se confirman en cuanto a penetración de los smartphones, etcétera, etcétera, por otros estudios, pero es la primera vez, vuelvo a repetir, que desplaza al PC, tanto fijo como portátil, en el acceso a Internet o como instrumento, como dispositivo de acceso. Hay temas también que muchas veces este estudio lo refleja como temas de notoriedad y de aspectos que preocupan en el entorno, y probablemente uno que se ve más resaltado este año es todo lo que hemos titulado como recelos de la red, es decir, todas las noticias aparecidas a lo largo del último año, el caso Snowden, etcétera, etcétera, hace que vaya creciendo esa desconfianza que los usuarios tienen respecto a la privacidad, al uso, a la protección de los datos. Yo creo que este es un tema preocupante, o por lo menos desde este estudio se ve como un aspecto de gran preocupación. En cuanto... sí, es verdad. Perdona que se me olvidaba. Bueno, tenemos un hashtag para seguir los comentarios que queréis hacer en el Twitter, que es el hashtag navegantes, así de simple, con la almohadilla navegantes. Pero no sé si nos dicen algo de eso. Navegantes 16. Navegantes 16, perdón. Bueno, esto en cuanto a aspectos importantes, la movilidad, los recelos.
Hay aspectos en cuanto a problemas, algunos son percibidos como que van decreciendo, principalmente el tema del coste. Probablemente las estrategias digamos, por parte de las compañías de telefonía y la venta de paquetes en que incluyen telefonía fija, móvil, acceso a internet, etcétera, y otros servicios, hace que esa percepción de precio vaya bajando. Hay otro que desgraciadamente, y eso afecta sobre todo al sector publicitario, uno de los aspectos más considerados como negativo, con una mayor percepción negativa, es la gran saturación publicitaria que tiene el medio, y de nuevo aparece el tema de privacidad unido a lo que hemos hablado antes. A nivel, por lo menos a mí, a nivel de curiosidad, yo no sé si soy muy utilizador de eso que se llama el show rooming, es decir, la utilización que hacen los internautas para o bien mirar y probar productos en tiendas físicas y comprarlos a internet, o hacer justo el proceso contrario, seleccionar productos a través de online para comprarlo después en ubicaciones o en tiendas físicas. Aquí podemos hablar del fenómeno de Amazon, con la apertura incluso de tiendas físicas de recepción de productos, etcétera, etcétera. Y bueno, por no enrollarme mucho más, pues temas como almacenamiento en la nube o la teleformación, que son aspectos también, yo creo, relevantes este año. Bueno, sin más, y sobre todo agradecer, como siempre, la colaboración de los más de 250 sitios web que han colaborado este año colgando el banner de la encuesta en sus site. Evidentemente, una colaboración que siempre es sin ninguna, totalmente gratuita. De nuevo a ODEC, que un año más pues nos da ese doble soporte, por un lado tecnológico y por otro lado a nivel de patrocinador, y este año damos la bienvenida a un nuevo colaborador, que bueno, desgraciadamente iba a venir alguien de la compañía, pero no ha podido venir a última hora, que es Samsung, que este año es digamos, el proveedor de los regalos que sirven de incentivo para la respuesta de la encuesta. Bueno, y antes de ceder la palabra a Fernando, me gustaría pues que Luis nos apuntara algunos aspectos que, sobre todo, el soporte tecnológico que ha tenido, yo creo que ha sido fundamental a la hora de la realización de esta encuesta. Bueno, gracias, Carlos, y gracias de alguna manera a IMC por darnos otra vez la oportunidad que con esta colaboración nos acercamos al mundo internauta y al mundo de las audiencias, donde ODEC desarrolla gran parte de la actividad, y además en ese doble aspecto de patrocinadores en lo que estamos encantados de colaborar, como decía, y también en el aspecto tecnológico. Voy a dar únicamente 3 o 4 apuntes de los aspectos tecnológicos, porque ODEC, a través de, en principio con nuestra propia compañía Argo, pero ahora mismo la propia ODEC, hemos dado el soporte a esta encuesta y hemos ido cambiando a lo largo del tiempo como realmente Internet ha cambiado. En esta ocasión resaltar que es la aplicación Complet, que es una aplicación que ya el año pasado utilizamos para hacer esta encuesta, que es una aplicación propiedad de ODEC y de nuevo desarrollo, y que realmente yo diría que esta edición, pues tanto Víctor como Fernando diríamos aquello de una edición redonda, ¿no? No hemos tenido incidencia realmente, bueno, pues de un año para otro hemos mejorado sensiblemente lo que es la herramienta de recogida de datos, y además su configuración en un mundo cada vez más complicado, con robots, con intentos de ataque, todo tipo de digamos, problemática que tiene la propia red, y que poco a poco hemos sabido digamos, controlar o mejorar en lo que a nosotros nos afecta. Hay 2 cambios que han sido, parece, fundamentales, y es que la página de introducción, es decir, la página que explica la encuesta, que están los premios, por primera vez se ha separado del cuestionario, y eso nos ha dado una mayor estabilidad, claramente. Decir que a esa página de introducción hemos tenido pues 276.000 visitas, es decir, hay 276.000 acercamientos, lectura de esa página, que en unos casos es posible que sea de robots y por tanto ya a partir de ahí no continúa y no abre el cuestionario, que es un problema que teníamos antes, que en cuanto llegaban nos abrían el cuestionario y eso bloqueaba en gran medida los servidores y eran intentos falsos.
porque a partir de ahí los robots no continúan, y fijaros que de 200 realmente lo que se ha convertido en encuestas válidas ha sido aproximadamente un 10% o algo, aproximadamente un 10% de los accesos a la página principal, ¿eh? Entonces eso ha sido un cambio importante y algo que creemos que ha redundado claramente también en el porcentaje de cuestionarios cumplimentados o finalizados, ha sido que hemos incrementado sustancialmente, antes era un minuto y ahora hemos dejado incluso un día, que el cuestionario puede estar latente, es decir, que alguien a mitad de rellenar el cuestionario lo deje, se pueda ir a dormir y al día siguiente pueda continuar. En ocasiones anteriores caducaba la sesión, como suele ser habitual, y por tanto tenías que volver a empezar y eso provocaba, pues suponemos que bastantes rechazos, que en esta ocasión se ha notado que hay mucho más porcentaje de entrevistas completadas sobre las entrevistas iniciadas. Esos han sido los dos cambios a nivel tecnológico. Y luego, pues dos apuntes más, es decir, que el día, en concreto fue el 17 de octubre, que más accesos simultáneos se dieron y fueron 2.634 accesos simultáneos, es decir, personas que en ese mismo momento estaban con el cuestionario abierto de la encuesta de navegantes, y de esos 1.973 fueron los que completaron el cuestionario, y es el día que más entrevistas en un solo día. Luego veremos que la media era de un torno de 400, algo me parece, y ese día hubo 1.900, ¿no? Se nota además las puntas, eso ya lo verá luego Fernando, pero se nota pues cuando abre alguna web regional, en esa zona hay más aperturas. Y decir que, por ejemplo, en la ocasión anterior no llegamos, estuvimos alrededor de las 2.000 sesiones activas, y en esta ocasión hemos llegado hasta las 2.600. Y bueno, nada más, porque los detalles técnicos los explicará Fernando con más profesión. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, antes que nada, un par de cuestiones. Al final de la presentación tenéis ahí el nombre y tenéis la dirección de la página web. La presentación realmente que colgamos en la web es mucho más extensa. Necesitaría, disculpa, que te me acercaras un poco el Sí, micrófono. sí, Es que no quiero pasar delante. Es que está un poquito lejos. Vale. Ahí. Mejor ahí, gracias. La presentación, como os decía, es sensiblemente más amplia, toca muchos temas. No os asustéis con todo lo que tengo aquí, pero esto posiblemente, si se os distribuye o tal, pues tiene un hilo y una conducción que no quiero romper, y yo personalmente lo que haré será ir avanzando aquellas cosas por no alargar excesivamente la sesión, y después hablamos de lo que queráis. Aclaraciones o cositas importantes. Carlos ha dicho, si queréis tener todavía más tendencias, podéis indagar dentro del fichero que colgamos, porque ahí ya veréis más segmentado esta gente, porque cada vez es más normal o más parecida a la población. Dicho eso, son dos colectivos distintos: la población en general que entra a Internet y la gente que entra y hace esta encuesta. Esto es importante porque después se producen bastantes confusiones y se dicen porcentajes o cuestiones que vamos a ver ahora y se piensan que es para toda la población. No, al contrario, es para un colectivo muy específico que decide entrar y que tiene un perfil diferenciado y que vamos a ver muy rápidamente para que veáis un poco cómo es esta gente que nos contesta. Bien, empezamos con algo que no tiene que ver con el estudio, pero que sitúa realmente la importancia que tiene Internet y la creciente y todavía el camino amplísimo de mejora que tiene. Esto es desde el primer día desde la primera vez que nosotros en AMC se empieza a controlar Internet, es en el año 1996, perdonad, y hay, como veis, hay un 1% de gente que entra. Al principio se controlaba año a año porque los valores pues eran bajitos y no se tenemos ahí un desagregado de horas. Ya a partir del 2012, veis ahí los datos hola, y veis como ya en el último dato, diciembre del 2013, es la primera vez que tenemos un uso cotidiano de Internet que supera la media, la mitad de la población. Hablamos de población de 14 y más. Pensad que los más pequeños todavía tienen valores más altos, pero el EGM es 14 y más. Más del 50%, es decir, estamos refiriéndonos a 22,2 millones. ¿Y el potencial de crecimiento es grande? Pues sí, estamos todavía a bastante distancia de algunos países,
pero si veis el dato de los que utilizaron Internet en el último mes, es 2/3. Esos 2/3 es el potencial más radical que tenemos ahora. Como veremos en el estudio, este año digamos que el foco de atención nos centramos sobre todo en lo que ha supuesto el impulso que le ha dado a Internet en muchos temas, en tiempo, en frecuencia, en utilizaciones, en fragmentación, en el showrooming, es la movilidad. El que por fin los costes han bajado sensiblemente para tener datos de Internet en movilidad. Eso complementado con la cada vez mayor presencia de lugares wifi, de sitios públicos, incluido transportes donde es posible, ha hecho que el incremento sea bastante perceptible. Sobre todo el smartphone. Veremos cositas del tablet, pero no me voy a detener mucho, las tenéis ahí, porque el tablet para algunas cosas es similar, pero en otras cosas no es el driver que impulsa ese mayor contacto con Internet hoy por hoy. Bien, a la izquierda en la pantalla veis un poco cuál es la diferencia de este colectivo con el que nosotros hemos trabajado respecto a cómo es la población en general internauta. Nuestro colectivo, que llamamos navegante, pues son más hombres, más masculinos, son muchos más hombres los que nos contestan, es más joven, sensiblemente más joven, aunque poco a poco, progresivamente, cada edición, ya van 16, percibimos que cada vez participa más gente mayor, en consonancia, lógicamente, con que han pasado 16 años. Es decir, ahora ya se puede hablar no solamente de nativos de una generación totalmente digital, sino de gente que en el entorno de los 50 años lleva ya bastantes años dentro de Internet. Y eso se percibe también. Es cada vez más maduro, es más usuario de Internet en el sentido de que le dedica más tiempo, está más habituado además a tener varios dispositivos y a manejarlos, móviles, y a manejar conexiones inalámbricas. Y por último, para nosotros siguen representando, a pesar de esa incorporación cada vez de más público parecido a la media, siguen representando un poco lo que serían los heavy users y los que marcarían las tendencias. Dicho esto, paso de enseñaros este perfil. Ved una cosa que es muy interesante, que es el tiempo de conexión. Los navegantes, la línea naranja, un 60% hace un uso diario cotidiano de más de 2 horas, frente a lo que sería la población internauta general, que en ese baremo de horas solamente alcanza un 38. Las grandes... yo os voy a ir pasando las diapositivas al hilo de las grandes conclusiones o las más importantes. La primera, como lo dejó apuntar Carlos, el uso cotidiano de Internet, el uso diario, por primera vez supera el 80% a través de los dispositivos móviles, y además es en la primera ocasión que supera lo que era el acceso a través de los equipos tradicionales PC de sobremesa portátil. Veis la evolución galopante que ha tenido la conexión a Internet, el último acceso a lo largo de estos últimos 5 años. Veis cómo el teléfono móvil se ha despuntado y ha despuntado y ha convertido en líder total, y esto, la tendencia es a que siga creciendo. Y ojo, el tablet ya está en un 43% como equipo desde el cual también se accede a Internet, a costa, lógicamente, de niveles de crecimientos del ordenador fijo y del ordenador portátil. Por último, hablar un poquito también del televisor como equipo de sobremesa. Algo vemos cosas, ¿no? Está un 14,1, pero sin embargo mantiene tasas de crecimientos. Es un ritmo mucho más lento, pero constante. Esperamos que siga creciendo, sin duda. Sin embargo, lo que sí percibimos es un ligero decrecimiento de los accesos desde las videoconsolas, sean de sobremesa o portátil. De hecho, y ya os dejo claro otro dato, lo que es penetración de videoconsolas, ya hemos percibido nosotros también un frenazo en lo que son las olas del Estudio General de Medios dentro de la población, en el año 2013. Bien, vemos que se produce una diversificación de los dispositivos por los cuales se accede a Internet, y que el móvil y el tablet tienen una creciente relevancia. Ahora bien, cuando nosotros les damos a elegir a los encuestados que nos diga cuál es el equipo principal, lógicamente el móvil no es el equipo principal por el cual uno accede. Y ahí se detienen fundamentalmente en el PC de sobremesa y en el ordenador portátil. Entre otras cosas porque la mayor fuente de accesos a Internet se produce hoy por hoy todavía en el hogar y en el trabajo.
Lo importante aquí es ver qué ha pasado. El descenso que se produce como fuente principal, cuando le das a elegir solamente una fuente, la principal para ellos, el descenso que se ha tenido el teléfono móvil, 7 puntos en un año. Eso sí que verdaderamente es un signo de hacia dónde va a ir en los próximos años. Dicho esto, antes lo dejé caer, tenemos más usuarios, tenemos más contacto con el medio, más frecuencia de contacto, ahí lo veis. La gente entra ya varias veces al día en un porcentaje del 70%, y además, si le sumamos los que entran todos o casi todos los días, tenemos que alcanzamos casi un 90% de los que entran en Internet, lo hacen de manera cotidiana. Y eso se va a quedar ahí, crecerá todavía un poquito. Vamos a distinguir, si nos fijamos la frecuencia de acceso por dispositivos, ahí sí que vemos sensibles diferencias. Percibimos cómo el tablet sí es un elemento al cual se entra varias veces al día en una proporción muy alta, un 42%, pero va cayendo si lo vamos viendo en la última semana. En definitiva, lo que sí percibimos es que el móvil es prácticamente un uso total, frecuente, diario, que el tablet poco a poco apunta a un uso, pero no tantas veces al día, y que el móvil, para el acceso, es prácticamente cotidiano. Tiempos de uso, vemos cómo ha crecido. Más de 1 hora al día se sitúa ya a través del teléfono móvil en un 28,7% de los encuestados, y crece 6 puntos respecto al año siguiente. Diferencias móvil-tablet muy claras. Normalmente el móvil tiene más accesos cotidianos, pero más frecuencia, pero lo que le pasa es que son duraciones más cortas. El tablet se va desplazando y tiene tiempos, y lo veréis asociado a los usos que se hace. Ellos mismos lo reconocen. Por último, una cuestión que empieza a tener cada vez más relevancia, dado el parque tecnológico, los televisores con capacidad de ser conectados. Aquí hay una ligera confusión en el mercado, porque se habla a veces, ¿es conectado todo lo que vemos de Internet a través de un televisor, o es conectado porque el televisor en sí es conectable? Bueno, hay diversas opiniones. Nosotros consideramos aquellas televisiones que verdaderamente son conectables y se conectan. Y aquellos que acceden a contenidos de Internet por ese televisor conectable, por supuesto son muchos menos hoy por hoy, 3/4 partes de ellos lo hacen directamente, con la conexión que tiene el televisor. Solamente esa 1/4 parte, o 1/3 casi, se conectan a través de otro equipo. Normalmente conectan el portátil, lo vinculan al televisor y reciben la señal de Internet. ¿Vale? Esto tiene que evolucionar de manera muy sensible en los próximos años. Bien, como decía antes, la diversificación que ha tenido el parque de dispositivos ha llevado a que también haya mayores posibilidades de acceso. Pero esto está muy vinculado con una cosa que ha ocurrido en el año pasado. A finales del 2012 creo que se produjeron unos acuerdos de las grandes operadoras por los cuales en el 2013 se favorecieron las tarifas de bajo o de coste más reducido, que comprendían utilizaciones, y lo veremos, en paquetes combinados de hogar con telefonía móvil. Esto es lo que verdaderamente ha supuesto un gran impulso a que se haga uso del móvil desde otros lugares de acceso. Lógicamente siempre predominan la casa y el trabajo, pero fijaros cómo está avanzando los locales públicos y la calle o medio de transporte, que ya un 42% lo hace en el día de ayer. Otro aspecto que impulsa este uso en movilidad de Internet es el impulso que también se está dando a través de conexiones inalámbricas Wi-Fi. Aquí es interesante, no está ahí recogido, pero es interesante un dato, que es que hay un 12% de población que se conecta movilidad, pero y que lo hace exclusivamente con Wi-Fi, sin tener ningún tipo de tarifa. Es decir, eso, y que va a ir creciendo. Y prácticamente un 25% de los encuestados hacen un uso en lugares públicos y se conectan a través de Wi-Fi. ¿Veis? Prácticamente todos los días un 13,5 más un 10,6, prácticamente un 24%. ¿De acuerdo?
había un pequeño interés en ver cómo empezaba a evolucionar. Intentamos con estos estudios siempre recoger los fenómenos más recientes, a ver cómo evolucionaba la conexión 4G. Bueno, todavía es muy incipiente, es el primer año que lo preguntamos y hemos percibido que un 13,5 ya tiene conexión 4G. Esto impulsará los usos y ciertas utilizaciones que hemos visto que han crecido este año, como visionado de vídeos online, escucha de música online, ciertos servicios que han crecido bastante. Me imagino que se verán impulsados con esta tecnología. Desde casa, no me extiendo en esto, se mantiene un poco la línea descendente del ADSL o VDSL, que hay alguna otra versión del sistema, y es siempre a partir del creciente consumo vía fibra óptica o cable. Esto lo he comentado antes, la importancia es este paquete combinado por los cuales ahora se incluyen telefonía móvil y ya está en un 37,7%. Hay un hueco porque el año pasado esto no lo teníamos reflejado de esta forma, pero es comparable con el resto de los años y veis el fortísimo crecimiento que ha tenido este tipo de suscripción. También va en consonancia con un descenso de lo que es la telefonía fija a nivel poblacional. Bueno, hay muchos movimientos en temas de software, de lo que pasa, pero casi todo se centra en decir, y no me voy a extender en esto mucho, que cada vez hay más Google. Hay más Google en cuanto al navegador, hay más Google en cuanto al cliente de correo que se utiliza, y a otros sistemas les está costando despegar, sobre todo en las últimas versiones. En el caso de Windows 8.1, que se sitúa en un 7, bueno, incluso lo sumamos con el 8, el 8.1 ya sabéis que es una versión del 8 un poco parcheada. Sí es muy interesante ver el cambio que se está produciendo, la transición que se está produciendo en cuanto al sistema operativo de los móviles. Ahí el hecho de este mayor consumo a través del teléfono móvil y la penetración del sistema Android se refleja totalmente entre estos encuestados, entre los navegantes, y asciende a un 73%, a costa normalmente de pérdidas en el sistema operativo de Apple, el iOS. Ahí tenéis el navegador, el sistema operativo, como todavía es relevante el Windows 7, el sistema operativo del móvil, fortísimo crecimiento en los últimos años, lo buscamos básicamente en los últimos 2 años, de un 40 a un 73, el cliente de correo, Gmail, Google Mail, y no vamos a dejar de lado los servicios de mensajería, el dominio de WhatsApp, y ahora que están totalmente ahí en boga por la compra que ha realizado Facebook, veis ahí su estirón en estos 2 últimos años, y sin duda lo que ha pasado, que a corto plazo parece que está afectando, veremos algún reflejo el año que viene, sin duda. De hecho, ha alimentado la aparición de otros servicios de mensajería que ahí no tenemos recogido. Sabéis que están los Telegram, ¿no? Telegram, que son rusos, creo. La inquietud que había por ver cómo evoluciona, bueno, esto es un poquito estable. El servicio de almacenamiento en la nube, por supuesto que es conocido, y prácticamente el 60% de los encuestados dicen utilizar este tipo de servicios, Dropbox, Cloud. Efectivamente también va en consonancia con la mayor penetración de los dispositivos móviles y de las tablets. Bien, ¿qué ocurre con las utilizaciones que se hacen en Internet? Bueno, básicamente se mantiene lo mismo, pero hay una cosa que es relevante. Ya empieza a descender la navegación vía web, vía la World Wide Web. ¿Por qué? Porque ahora han surgido las aplicaciones, llevamos ya 2 años con ellas, hay una consolidación, lo veremos, y eso hace que haya otras formas también de utilizar Internet. Por eso crece la mensajería instantánea, se mantiene respecto al año pasado, pero es básicamente la que está ahí un poquito pujando más. Con esto los servicios P2P, hubo un repunte, si recordáis, el año pasado, al hilo también de la nueva aparición del creador de Mega Upload, dot.com, creo que era su nombre, y eso se ha venido después apagando y ha vuelto a caer. Eso está básicamente en desuso.
si no se relanza a través de alguna vía más comercial. Bien, ¿qué actividades hacen? Se hacen básicamente las mismas, pero yo aquí sí quiero distinguir, las tenéis recogidas en los gráficos siguientes, que pasaré rápidamente, pero quiero sobre todo distinguir el visionado de vídeos online, tipo YouTube, que crece 6 puntos y ya se sitúa en el 81. Por supuesto, la lectura de noticias de actualidad no muere, 86,5, se mantienen valores similares. Y después, el fortísimo crecimiento de la escucha de música online, más de 12 puntos, o en lo que se hace de las consultas de carteleras de ocio, 5 puntos. Por supuesto, mantienen su presencia, su fuerte presencia, todo lo que son consultas de previsiones metodológicas o bien de mapas y callejeros. Ahora, ¿qué percibimos? Que el pago, en cambio, desciende un poco por ver por algunas de estas actividades. Y en general, el que más lo sufre son los juegos en red. Hemos percibido que los juegos en red han caído 4,5 puntos, los juegos pagados, y sin duda tiene que ver también con las descargas de aplicaciones gratuitas. Y por último, la teleformación, que como veremos asciende ya a prácticamente un 35% de gente que la ha realizado durante el último año. Voy a ir pasando despacito estas, las vais viendo, luego si tenéis alguna curiosidad preguntamos. Lo que sí me gusta es hacer ver que como Internet representa fragmentación, el volumen de actividades es enorme, cada vez hay más, y ojo, estamos hablando de penetraciones sensibles. En esta página, que hay otra, aquí, el mínimo es 26,9 aquellos que visitan las páginas web para adultos. Ahí mienten. ¿Eh? Ahí mienten. Ahí mienten, seguro, porque sabemos que por el pago que hay, en eso sí que se controla mucho más. Pero bueno, veis que hay muchísimas actividades y que cada vez se generan más. Nos cuesta, no queremos preguntar todas y tenemos que incluirlas en algunas categorías. El pago, veis cómo ha descendido por los juegos en red, la teleformación, que ha crecido 5 puntos en el último año, y que tienen que ver también sociológicamente con la crisis y las formaciones detenidas o para mejorar los currículos. Pensad que un componente de la población que nos contesta es que tienen más estudios universitarios que la media. No lo he comentado, está recogido, pero por la procedencia de donde vienen las encuestas, percibimos eso. Bien, ¿son iguales las actividades? Son muy similares lo que haces por el móvil y lo que haces por el tablet. Sin embargo, hay unas diferencias relevantes que tienen que ver con algunas actividades concretas. Por ejemplo, el tablet no se navega tanto por el tablet, es más para una lectura de noticias, de periódico, sí se visualizan vídeos, se acceden a redes sociales. Y en cualquier caso, lo que hemos percibido este año con el tablet es que se detiene un poco todo esto, pero porque nosotros pensamos que hubo un poquito, el primer año que lo medimos, realmente la penetración del tablet era bastante inferior y lo tenía ese sector más vanguardista. A eso me refiero cuando la gente empieza a hacer uso más mayoritario de algún elemento, las actitudes también se diversifican y empieza, es decir, vamos observando más penetración y más usos del tablet entre los seniors, pero los seniors, los mayores digamos de 50 a 55 años, los seniors no tienen los comportamientos para nada similares que tienen los jóvenes. Eso hace que el tablet ahí esté un poquito frenado este año. Sin embargo, el móvil es muy relevante. Crece la mensajería instantánea, crece la lectura de noticias en la actualidad, crece el acceso a redes sociales que ya se sitúa a través del móvil en prácticamente un 70%, crece incluso 4 puntos la visualización online de vídeos, ya un 55%, y una de las cosas que más todavía se sigue haciendo y que ha crecido este año es subir fotos a la red para compartir. Como os dije antes, preguntamos este año si verdaderamente los encuestados tienen la sensación de hacer cosas distintas. Y sí, el 57% de ellos nos dijeron que hacen un uso de Internet en el tablet sensiblemente distinto o diferente en parte al que hacen desde otro dispositivo tipo PC o tipo tablet, tipo móvil. Por último, respecto a esto, ver qué está pasando con el televisor como un dispositivo, ya hemos visto antes, de mucha menor conexión a Internet, pero ¿qué se ve? ¿Qué se hace cuando se está entrando a Internet por un televisor de estos conectables o bien porque ha conectado? Bueno, normalmente, y era lógico pensarlo, contenidos audiovisuales en su gran mayoría,
No lo tenemos desagregado, pero todos somos conscientes de que también aquí hay mucho de las webs de televisiones, programas, consumos, bien sea en directo, bien sean de los depositarios que tienen ellos de documentales, series, tal, ¿no? Y un 38%, y esto sí que me parecía relevante, navega por la web a partir de un televisor conectado. Veremos cómo evoluciona esto. Como antes hice, voy pasando cosas para que veáis y os fijo un poco la atención. Fuerte incremento de la mensajería instantánea desde el teléfono móvil. Si veis, en 4 años ha pasado un 36 a un 78. Fuertes incremento de actividades como las consultas o las transacciones. Sobre esto, si da tiempo, luego os comentaré una cosita que hemos percibido este año. Cómo desciende la navegación, incluso el correo electrónico, a través del tablet, que es lo que os decía. Yo creo que esto se hacía mucho cuando el colectivo era más vanguardista, más impulsor, los primeros que estaban ansiosos por tener el tablet. Ahí vamos viendo que va entrando una gente mucho más mayor a hacer consumos a través del tablet y desciende el porcentaje. Las actividades que se realizan por el tablet, y entramos en las apps. Aquí el 60% hemos percibido que utiliza aplicaciones bien sea para móvil o tablet varias veces al día. Y lógicamente las diferencias son en función del dispositivo, era lógico pensarlo. Las aplicaciones que se descargan para móvil suelen tener que ver más con interacción con otras personas, redes sociales, geolocalización, para encontrarte lo que estas aplicaciones tipo Foursquare, que no se habla de estas cosas, se hablan de unas, se hablan de otras, es un mundo, está muy en ebullición, y en cambio el tablet tiene que ver más con lo que os comenté antes, información y consumo de entretenimiento tipo series o tipo vídeos o tipo contenido más audiovisual. Sí hemos percibido este año, y eso es interesante, se frena la descarga de aplicaciones. Esto tiene que ver con lo mismo, en la medida que hay gente que accede ahora a través de estas nuevas tarifas con tablet, con móvil a internet, pero sobre todo con el tablet y gente más madura, lo que se produce es por un lado un frenazo en el volumen promedio de descargas. Por otro lado, la gente, yo creo que pasa también la fiebre inicial. Aún así, bueno, las descargas en el día de ayer, un 26% lo hace a través del móvil, en el día de ayer, y en el tablet un 21%, segmentos importantes. Y aquellas aplicaciones o descargas de pago, estas sí que se reducen sensiblemente. Todo lo que tiene que ver con el pago este año, vemos que, y eso tiene que ver con crisis por un lado, y con que hemos visto acceso de gente más fresca. Bien, aquí veis, un 60% utilizan las aplicaciones de manera cotidiana. Las más usadas son aquellas que tienen que ver con la comunicación en el móvil, y en el tablet, como veis, pues las de entretenimiento, juegos, música, televisión. La descarga ha ido cayendo progresivamente en el día de ayer, y en el último mes, ojo, eso no significa que se esté perdiendo, no se hace con esa ansiedad, digamos, pero en el último mes ha crecido. Hemos pasado en los 2 últimos años de un 79 a un 83. En el tablet, ahí es donde se ha frenado. Y las de pago, que vemos que pierde casi esos 4 puntos. Bien, nos detenemos brevemente en las redes sociales. Yo creo que hemos visto básicamente casi todo lo que era más novedoso en cuanto al impacto que ha supuesto el uso en movilidad de los dispositivos. Pero las redes sociales están ahí y genera que Internet se desenvuelva como un espacio de relaciones donde aparecen nuevas cosas, donde se mezcla el uso de lo social con el uso económico, como tiene que ver también con el showrooming, o con otras cosas que incluso no hemos contrastado, ya lo haremos, como el crowdfunding, es decir, todas nuevas técnicas que aparecen a partir también de las redes sociales. Bueno, pues aquí ya tenemos en un 75% de navegantes los que hacen un uso diario de las redes. El liderazgo es incuestionable por parte de Facebook, un 90% de usuarios, no crece ya mucho, lógicamente.
Interesante ver que este año se ralentiza el crecimiento de Twitter. Volvemos a... pero Twitter no, sí funciona. Otra vez va a tener que ver con el perfil de la gente que entra, pero esto es más real. Lo que sí notamos este año en cuanto en una red que, si recordáis, algunos hace 4 o 5 años estaba en unos valores, pues, bueno, llegó a ser, no sé si el segundo, no recuerdo ahora, pero vamos, unos valores tremendos. Y por otro lado, el crecimiento relevante apuntaba ya el año pasado, pero este año ya ha llegado a casi un 40, un 38% de Google Plus, más de 8 puntos. Instagram, adquirida también, que creció 6 puntos, un 20%. Estas son las que están pegando. LinkedIn se ha estabilizado. Todo esto también tiene que ver. LinkedIn es una red muy profesional, con cuánta gente nos entra a nosotros a rellenar esta encuesta, sabiendo dónde la colocamos, que son webs, pues en general intentamos la colaboración de todos los asociados de AMC y más otros que vienen colaborando ya con nosotros desde hace años y que Víctor les envía la información para que coloquen los datos. De las actividades que vemos, la verdad que es que esto es una fotografía que todos los años se repite. Incluimos este año el estar informado en actualidad como uno de los usos más frecuentes y nos salió con un 46%. Veis que leer noticias de actualidad, estar informado de la actualidad es algo que se mueve. Lo incluimos sobre todo por la amplificación que supone Twitter, ¿no? Entonces, lógicamente, está reflejando no solamente Twitter. Hay mucha consulta de web, de periódicos, como después veremos. Pero era una información muy al hilo de lo actual. El resto de las actividades despunta un poco lo que comentábamos antes. Aquellos que suben contenidos, pues destaca la subida de fotos, sigue creciendo, 4 puntos. Y los comentarios y opiniones de otros textos, que ya se sitúan un 42%, igual que la subida de fotos. Es decir, hay bastante participación, bastante actividad en lo que son las redes sociales, y de esto también tiene que ver, pues, lógicamente, Instagram para una serie de cosas. Otra que tuvo un descenso y ahora estaba otra vez subiendo Spreaker, Tumblr, bueno, eso, se mueven entre ellas, pero luego los usos más frecuentes son esos: relaciones de amistad, relaciones familiares, los hobbies, las relaciones profesionales, en ese orden. ¿Veis? El acceso en el día de ayer, casi un 75% en la red social. Facebook, liderazgo, ascenso de Google, descenso fortísimo, continuado de 20, un 30% estaba. Lo que se hace durante un mes, por ejemplo, se mantienen ahí sistemáticamente, y eso sí, hobbies y relaciones profesionales, eso vienen manteniendo esas tendencias crecientes que hemos visto a lo largo de los últimos años. No me voy a detener mucho en el espacio económico. Las compras básicamente son sistemáticamente los productos que se compran son siempre los mismos, y además, si lo comparáis con el año pasado, oscilan un punto para arriba, un punto para abajo. Ahí están los principales. Veréis que hay bastante fragmentación, es decir, el que más destaca con un 11% de menciones. Hay muchísimos. ¿Qué es más relevante? Bueno, que hemos percibido un frenazo, una ralentización en las compras que se producen por Internet durante este año, pero aún así hay que valorar una cosa. Un 35% dice haber realizado una compra en la última semana, y eso es una frecuencia bastante notable. Por supuesto, esperamos que esto crezca, igual no aquí, si vamos percibiendo cada vez más sintonía con población general, pero sí en volumen. El volumen va a crecer sensiblemente. Sobre el showroom, el showroom realmente es que cuando uno accede, como decía Carlos, a la tienda física, lo suyo, hacer showroom, significa que ver las características de la prenda, esto se aplica mucho al textil, ropa, calzado, y lo que haces después es comprarlo online. Bueno, esta pauta de showroom, de compra online, es decir, a través de Internet, afecta casi un 30%, pero no es todavía mayoritario. Hay un 42% más tradicionales que lo que hacen es que ven las características o se acercan a través del precio de Internet al precio, características. Esto es muy típico en algún tipo de artículos, pero necesitan ir a la tienda y comprar físicamente. Yo sin ir más lejos.
no significa que no haga compra, pero bueno, gente más mayor o gente más tradicional, aparte de ciertos estilos de vida, pues conllevan eso. Ahora, un 30% es mucho, y esto desde luego lo vamos a ver crecer. Igual que no os comento, y no sé ni siquiera si lo colgaremos en la web, pero en el fichero estará, pues hemos visto un cierto frenazo, o los famosos BIDI, estos códigos QR BIDI que, bueno, ahí están y siguen, pero que servían mucho para acceder y ver cosas en concreto, para muchas otras cosas. Ya veremos por dónde va, pero si esto tiende hacia algún lado, es hacia un desarrollo total. ¿Los QR? No, actividades que tú haces tipo showrooming, es decir, que del 28% al 42%, entre ese diferencial, va a haber un acercamiento muchísimo mayor a la compra online a costa del otro. La compra online va a crecer. Y sobre todo lo digo porque uno de los segmentos que analizamos todos los años y que nos llama la atención cómo está creciendo, y lo veréis en artículos, es lo que tiene que ver con textil, la ropa. Cada vez se hace más compra de ropa online. Y esto es un segmento mucho menos sensible al precio, en el sentido de que la tecnología tiene un valor bastante caro, y eso puede tener sus momentos, pero el textil es muy continuo y vemos que va progresando. Bueno, vamos a hablar un poquito de los problemas y recelos, ¿no? Porque efectivamente lo más relevante, yo creo que voy a terminar con esto para dejar luego, hay más cositas, pero tampoco se trata de atosigar con la información, y con esto vemos básicamente lo importante. Voy a terminar con dos aspectos, y luego si queréis preguntáis, dejo caer de lo que no hablamos. Vamos a hablar de estos problemas y recelos que nos mencionan, que vamos siguiendo todos los años, y de algunas percepciones que se tienen en interés al hilo, por ejemplo, tal como comentaba antes Carlos, del caso Snowden y cosas similares, ¿no? La privacidad, la seguridad, las cookies, el rastreo, el control de los gobiernos. Bueno, simplemente, ¿qué nos dice la gente, ¿no? Hay muchas otras menciones de otros ítems que podréis ver después si entráis en el estudio, y que representa un seguimiento de cosas como el copyright y tal, que venimos haciendo otros años, pero que no es el foco más actual, y para que tengáis un poco la idea de lo más actual, cómo se ha movido entre la población navegante. Bien, de los problemas de Internet, la publicidad siempre estará ahí, y lo único que va adquiriendo más relevancia a la medida que se ha solventado las dificultades que representaba sobre todo el coste. El coste se reduce sensiblemente su nivel de menciones. Pensad, en un año ha pasado del 52,5 en 2012 al 44% de menciones como un problema. Mientras que la publicidad a todos nos costa, porque lo vemos, cierta saturación. Al hilo con esto matizo una cosita que comentaba Luis, y que nosotros hemos visto este año. Nos costaba encontrar nuestro banner. Nos costaba encontrar nuestro banner. ¿Y eso en qué redunda? Redunda en que hemos tenido bastante... Sí, hay muchas visitas y eso. ¿Cuántas hubiéramos tenido? Ojo, que esto ya veremos, ¿no? Y cómo podemos actuar frente a eso. Pero recordamos hace unos años donde el banner formaba parte y estaba estáticamente. Recibíamos muchísimas. Yo quería ver un poco, tal. Ahora no, ahora te lo encuentras. Esta publicidad flotante, esta que aparece, desaparece, el retargeting, tantísimas técnicas que permite precisamente lo digital para incrustar la publicidad. La publicidad además vemos que molesta, pero hay que convivir con ella. También ellos lo dicen, no lo digo yo, lo dicen ellos. Esto hace que la publicidad, como decía, esté ahí más relevante. La velocidad también ha perdido bastante nivel de menciones. No es que no se mencione, es que va a estar siempre presente en la medida que cada vez se haga más consumo de cierto tipo de contenido audiovisual. Y hay una queja implícita de si me chupa, entonces eso tiene que ver, lógicamente, con cuál es tu instalación. Observamos que crece la velocidad, que crece la fibra óptica, y eso permitirá tener muchísimo mejor retorno o cubrir mejor la demanda que se haga de ese contenido audiovisual. Entonces, entendemos que eso, que siempre está ahí, porque siempre hay gente que lo va a querer más y más, viene un poco al hilo
toda la ebullición de contenidos audiovisuales en los formatos tan raros, y que los equipos los tienes que ir actualizando. Tienes que ir teniendo cada vez más y más desarrollo de equipo. Esto se retroalimenta. El tercer nivel viene dado en torno a un 36% de menciones todo lo que tiene que ver con seguridad e infección por virus, y ahora hemos visto que se está acercando a esto, y veremos cómo evoluciona todo lo que tenía que ver con la privacidad. Sube 5 puntos, pensar lo relevante que es este año este tema, para que suba 5 puntos en algo que es de opinión y que es difícil mover tan rápidamente de un año a otro. Y por último, los problemas relativos a la calidad de acceso cada vez son menores. En eso hay una mejora constante y así lo pone de manifiesto la gente. Ahí lo tenemos, el coste cómo va descendiendo, de un 57 hace 4 años a un 44. Cómo ha subido la publicidad paulatinamente. No creáis que si siempre hay en torno a un 50% más, es una subida paulatina y tiene que ver con algo que es bastante real. ¿Qué ocurre con la seguridad? Bueno, sí percibimos un ligero incremento de la afectación por virus, cerca de ya prácticamente el 50%, y empiezan a ser más patentes las preocupaciones de amenazas por virus en nuestros dispositivos móviles. Todavía baja, en torno a un 33%, en torno a un tercio de esta gente que es más avanzada, sí confirman que tienen instalado en el móvil algún tipo de programa antivirus. Falta mucho, es decir, y eso lógicamente se va a faltar siempre, pero se va a notar en que haya un mayor reconocimiento de ser infectado. La gente no tiene tanta percepción hoy por hoy todavía de poder ser infectado a través de sus equipos móviles. Por último, al hilo de esto, tiene que ver con la seguridad un poco que se le infiere o el recelo que causa Internet por el uso de los menores, y lo que percibimos en aquella gente que tiene hijos, de los que nos contestan, es que el control parental, el control que pueden hacer los padres del uso y contenidos que se hacen en la red por los hijos, pues bueno, hay un 55% que nos dicen no efectuar ningún tipo de control. Cierto que algunos de ellos no tendrán que realizarlo si sus hijos son muy muy pequeños, pero sabemos también, y se puede analizar, que no es solamente así. Esto es una cosa que ocurre este año por primera vez. Lo quiero dejar caer porque le damos vueltas y nos gusta cavilar cuando surge algo que nos llama la atención. Por primera vez vemos un freno en la percepción de seguridad que supone el pago mediante tarjeta de crédito. Es mayoritariamente la percepción positiva, no es nada alarmante, pero sí nos ha llamado la atención que desciende 6 puntos, y que incluso la percepción de seguridad en las transacciones bancarias también. Volvemos a lo mismo. Si veis, cierto tipo de cosas tienen que ver con un cierto perfil. El que tengamos posiblemente gente que ha participado que lo sabemos que es más mayor, pero que además sabemos un driver de internet entre los más mayores es el tablet, entendemos que este perfil, que es mucho menos o es más refractario a este tipo de transacciones, pueda tener este tipo de percepción. Luego, más información hacia este tema sería ya cruzarla por edades. Los valores son altísimos, hablamos del 70%. No creo en absoluto que suponga un freno, al contrario. Yo creo que habrá progresiva impregnación, y lo que estamos percibiendo es incorporación de nueva gente al mundo de Internet. Paso rápidamente esto porque quiero ir... La publicidad ya hemos comentado. Ojo, un 85% dice que le molesta que le molesta la publicidad, un 50% está muy de acuerdo, y un 34,6%, un 35% bastante. Incluso en el teléfono móvil, pero esto sí es muy interesante de matizar. El uso del teléfono móvil también tiene mucho que ver con un target mucho más específico para la conexión a Internet. Aquí, en cambio, les molesta sensiblemente menos. Solamente de este 85% descendemos a un 68%. ¿Por qué? Pues porque tenemos una gente con un perfil totalmente diferenciado.
No es que resulte especialmente más interesante que en otros medios, un poquito, y para alguna gente también les resulta un poco más útil, pero lo que sí hay es constancia de que la publicidad, y esto es lo que os digo, que hay que convivir. Por un lado sabes que hay publicidad, pero ellos conviven porque saben que Internet se desarrolla en gran medida, al menos así lo piensa un 55% de la gente, en gran medida se desarrolla gracias a la publicidad. Os paso el consumo de medios, si queréis me preguntáis. Y quiero terminar con dos cositas. Os dije una serie de ítems y algo que tiene que ver, que está muy en boga hoy en día, que es todo lo que los tuitómetros, los comentarios en las redes sociales, la multitarea, qué pasa ahí, ¿no? Bueno, yo pongo ahí la curva, esta nunca la ponemos, pero esta curva tiene mucho interés. Aquellos que habéis visto los minutos a minutos de una curva de ocupación de consumo de televisión española, de televisión, veréis cierta sintonía con esta curva. Aquí lo importante es que el pico, lo que sería el prime time del consumo de Internet, se está produciendo a partir de las 9, entre las 9 y las 11. Las 11 sería su pico. Bueno, este pico coincide con el pico de prime time del consumo de televisión. No he tenido tiempo, igual en la web lo veréis, pero intentaré poner la curva exactamente coincidente con el periodo en el que se ha hecho esta encuesta, que fue desde el 13 de octubre, creo recordar, 18 de octubre hasta el 13 de diciembre, una cosa así. ¿Eso qué quiere decir? Que se convive en el mismo prime time televisión e Internet, que la multitarea crece. ¿Se utiliza Internet mientras se escucha la radio o se tiene el televisor encendido? Pues bien frecuentemente, bien ocasionalmente, en la radio con menor medida, pero en la televisión hay prácticamente ya un 70% y un 38,5% lo hace frecuentemente. Están haciendo cosas de Internet mientras tienen el televisor encendido. ¿Y lo que están haciendo en Internet en ese momento tiene que ver con la televisión? Bueno, lo que sí es cierto es que cada vez hay más gente que te dice que hace algo que tiene que ver con la televisión. Por eso tenéis abajo marcado el nunca. Es decir, los que te dicen que no tienen nada que ver, pues cada vez son menos. Y lo que sí vemos es pues, que efectivamente tenemos ahí un 13-14% de gente que muchas o bastantes veces está pues, escribiendo en su Facebook, en su Twitter, haciendo comentarios sobre lo que están viendo. Esto es lo que luego se analiza en el mundo de las redes sociales. Dicho esto, pues que tengáis presente que hay efectivamente, ahora que se habla tanto de Big Data, el Big Data que viene mucho al hilo del análisis de las redes sociales, de los comentarios que existen en redes sociales, pues que el Big Data será Hyper Big Data de aquí a unos años, en la medida que esto vaya creciendo, en la medida que se vaya incorporando más gente a este tipo. Tampoco pensemos que esto va a ir, no, va a tocar un techo en algún momento. Esto requiere un estilo de vida muy asociado a que uno le interese comentar y eso pues afecta a quien afecta, pero va a crecer. Un 30% dice que ha visto o ha realizado comentarios, prácticamente se distribuyen a partes iguales, y un 15% confirma hacer comentarios sobre lo que está viendo en televisión. Y esas percepciones las vamos a ir viendo directamente con los gráficos, que son muy interesantes. Internet tiene gran capacidad de movilizar a la gente. En efecto, os voy a según tenéis ahí el gráfico, como voy a cerrar con esto, yo os voy a ir diciendo algunos datos asociados a eso. Más, en torno al 80% dice o cree que Internet tiene gran capacidad de movilizar. Lógicamente, sumamos siempre el 4 y el 5 por el grado de acuerdo que supone con lo que se les plantea, ¿no? Esto, sin embargo, es muy curioso cómo se va produciendo un descenso. Pensad que cuando metimos esto, era muy interesante todos los sucesos de la revolución de los países árabes. Y hubo ahora, ojo que esto se ha hecho sin que estuviera también los fenómenos de Ucrania, el que se dedica a la investigación sabe la sensibilidad que hay de cuestiones de actualidad en este tipo de opiniones. Es lo que quiero que tengáis presente con esto, que si cuando tú estás haciendo un campo, obteniendo respuestas de esto, está ocurriendo algo importante, eso sale reflejado.
Y lo que ocurría hace 2 años es que coincidió plenamente, lo de Ucrania ha sido posterior al tema del campo. Seguro que hubiera salido. ¿Permite una participación más activa en la política? Bueno, cerca de algo más del 50% lo considera así, que con Internet se podría... Y esto tiene un poco que ver con todas las páginas de firma, de petición de firmas, change.org, bueno, que están circulando y con la que se están llevando a cabo acciones sociales. ¿Preocupa la privacidad en la prácticamente? Un 75% nos dice que se muestra muy preocupado. 27,2 más 47,9. Un 75% nos dice que se muestra muy preocupado por la actividad en las redes sociales. Y además, prácticamente un poquito menos, cerca de 2 tercios, nos dicen que les preocupa lo que se puede hacer con sus datos personales proporcionados en Internet. Esto es preocupante porque está muy vinculado a las cookies. Por eso, hay más de la mitad de los encuestados considera que se les debería pedir permiso con las cookies, siempre. Existe ahí ese 12,2 recalcitrante de que deberían estar prohibidas. Preocupa, y esto es caso de Snowden, preocupa lo que los gobiernos controlen lo que se hace en Internet. 2/3 partes opinan así. Y hay prácticamente un 50 y tantos por ciento, 55, 52%, que se siente vigilado en Internet. Esto, la verdad, nos ha asombrado bastante. Un 52% nos dice que se siente muy o bastante vigilado en Internet. Por último, nos queríamos tocar el tema que también estaba en boga en este tiempo y que sigue un poco, que es el derecho a borrar datos personales que constan en alguna red y que los buscadores debidamente eliminan, ¿no? Bueno, hay bastante acuerdo al respecto, casi un 80% considera que deberían tener ese derecho a que se puedan eliminar sus datos. Y esto es todo, muchas gracias y cualquier otra pregunta. Hay un segmento que no hemos hablado, que es el consumo de medios en Internet. Bueno, si tenéis alguna... Ahí está recogido y lo En todo caso, hoy mismo se cuelga en esta mañana el estudio completo, que lo tenéis en la propia home, en nuestra home. Ahí tenéis la dirección. Sí, ahí tenéis acceso a todo el cuestionario. Bueno, si queréis ya... Sí, quería preguntarte, Sí. has comentado que Chrome ya es el 50%, ¿no? ¿Perdón? Que Chrome es ya el 50% frente a Explorer. Sí, sí. No, Explorer está muy caído. A quien le está tocando ahora es a Firefox, que es a quien le ha ido quitando la idea. Ajá. ¿Tenéis datos? O sea, ¿cuáles fueron las cifras del año pasado? ¿Cuál ha sido la evolución? Sí, tenerla la tenemos. Lo que ahora mismo no te sé decir si la tengo, yo creo que sí, que esta la hemos puesto. Te lo digo enseguida. La evolución para ver un poco el dato de creciente y decreciente. Sí, es muy clarita. Creo que la tengo.